Bienvenidos a la primera sesión de una serie de charlas sobre temas contemporáneos en los estudios latinoamericanos, organizado por el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Groninga, aquí en los Países Bajos. Soy Camila Sutherland, profesora titular en el Departamento de Lenguas y Culturas Europeas y codirectora del Centro de Estudios Mexicanos, junto con mi estimado colega Bob de Junga. Bueno, como ya saben, el enfoque de la sesión de hoy es la crítica la crítica literaria feminista en América Latina. Y para comenzar, es un gran placer presentarles a María José Punte. Es licenciada en Letras por la Universidad Católica Argentina y doctora por la Universidad de Viena, en Austria. Tiene publicados Rostros de la Utopía, la proyección del peronismo en la novela argentina de la década del 80, de 2002, Estrategias de supervivencia, de 2007, y Topografías del estallido, figuras de infancia en la literatura argentina, de 2018. Se desempeña como profesora titular en el Seminario de Análisis del Discurso y como adjunta en la materia de Literatura y Cine en la Universidad Católica Argentina. Da seminarios en el área de estudios de género en la Universidad de Buenos Aires y también es profesora en la Maestría de Estudios y Políticas de Género de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Hoy nos va a hablar de un proyecto muy ambicioso e interesante titulado La historia feminista de la literatura argentina, cuyo primer volumen acaba de salir este mes. María José, te doy la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Y antes que nada, muchas gracias a la invitación de Camila y de Robert y del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Groningen. No solamente, bueno, como viniendo de tan lejos, para hablar del Cono Sur, trayendo un tema que une los dos puntos más lejanos del continente, por crear esta red en donde me incluyen de diálogo con colegas como María Eugenia y, bueno, estimular el diálogo transatlántico también, Europa-América. Yo vengo a presentar este libro, de alguna manera, que está en el flyer que ustedes pusieron como introducción, y que es el primer tomo que va a salir, o que acaba de salir efectivamente, de una historia feminista de la literatura argentina, que es un proyecto muy ambicioso, es cierto, pero que realmente se ha concretado y dándonos muchísima alegría en un contexto muy difícil para publicaciones en este año, donde además estaban detenidas todas las imprentas, etc. Pero el libro salió, entonces tiene mucho de utópico. Y faltan todavía 5 tomos más. Además de estos 5 tomos, estábamos pensando, digamos, cerrar el proyecto con un diccionario de autoras también, que no va a salir en papel. Los tomos están saliendo en papel, pero se pueden comprar también online. La idea, ¿cómo surgió esta idea tan utópica? Hace 3 años estábamos reunidas una serie de investigadoras que trabajábamos en el Instituto de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires haciendo proyectos de investigación, y la que en ese momento estaba terminando sus funciones como directora de ese instituto, que es Nora Domínguez, organizó un workshop para reunir a investigadoras para presentar nuestros proyectos ante una colega francesa que venía de la Universidad de Toulouse. Al término de ese workshop, que duró 2 días, se armó un debate en donde nos preguntamos cómo podía ser que las mujeres, escritoras mujeres, productoras de cultura, mujeres de letras, de todos los campos de la escritura, hubieran tenido tan poco lugar en las historias de la literatura argentina que habían venido produciéndose a lo largo del siglo, ¿no? Hay varios ejemplos, y en general a las mujeres se las relegaba a lugares muy minoritarios. Algún capítulo aquí, alguna mención allá, pero realmente eran las grandes olvidadas de estas historias. O sea, un poco la idea inicial tuvo que ver mucho con esta noción de recuperación, ¿no? De volver a revisar el archivo y ver cómo se podía reorganizar ahora que
digamos que en las calles y también en la militancia y en los trabajos teóricos, en el desarrollo de los estudios de género, se estaba dando un movimiento tan intenso, con un retorno tan fuerte del feminismo, que llegaba, por supuesto, reloaded, es decir, bajo otro formato y con otras interpelaciones, otras propuestas. Es decir, claramente es un proyecto que surgió en un momento dado muy oportuno, tal vez esto sea evidente, pero donde están pasando muchas cosas, ¿no? Se están debatiendo a nivel también global muchas cuestiones vinculadas con los avances o retrocesos de los feminismos. Con también la ampliación de lo que nosotros entendemos por feminismo, sobre el cual ahora solo podemos hablar en plural, es decir, los feminismos, que tiene que ver con las problemáticas de las disidencias sexuales y de cómo se diversifica la problemática del plano de lo sexoafectivo. Entonces, digamos que nuestra primera pregunta fue esa, por el escaso lugar que las mujeres tenían en los concursos literarios, en los paneles de literatura donde se hablaba sobre libros, y que estuvieran siempre relegadas a mesas de mujeres o a los ámbitos de estudios de género. La escasez de mujeres trabajadas también en los currículums, en las universidades, ¿no? Es decir, era un problema, en principio, que veíamos como de la crítica literaria y del ámbito académico. Nos fuimos reuniendo a lo largo de 3 años y, por supuesto, la propuesta fue cobrando forma, pero además fuimos afinando muchos conceptos. Es decir, ¿por qué igual íbamos a tomar el formato historiográfico y íbamos a hacer una historia de la literatura argentina? ¿Por qué la íbamos a llamar feminista? Es decir, son todas cuestiones que debatimos realmente entre este grupo que inicialmente éramos unas 20 académicas, que son las que finalmente también están colaborando como las coordinadoras de los tomos, más o menos, ¿no? Algunas entraron teniendo otras funciones, pero de ese grupo inicial es de donde salieron quienes dirigimos todo el proyecto y quienes coordinan los tomos. Terminamos adoptando un cierto criterio historiográfico, por supuesto, pero también nos propusimos cuestionar una concepción cronológica de los estudios literarios, y si bien vamos a seguir la línea, es decir, adoptamos este criterio de decir, bueno, tenemos que abordar por un lado el siglo XIX, luego siglo XX, y después esto que llamamos siglo XXI, que en realidad abarca 3 décadas, ¿no? 3 décadas muy intensas, pero son 3 décadas, entonces parecería ser que hay como un desbalance de la distribución temporal en los tomos. En realidad pensamos el tiempo cuestionando la cronología lineal y imaginando formas de romperla o de escribir a contrapelo también de esa cronología. Eso por un lado. Nos decidimos por llamarla feminista, porque pensamos que también el feminismo es una forma de leer, y así es como lo estamos proponiendo. No solamente que esta temporalidad en la que estamos pensando también se mueve con los ritmos de lo que fue la historia feminista, de la historia de los movimientos feministas, que está, por supuesto, como una especie de corriente subterránea atravesando todo el proyecto, pero bueno, también estamos pensando en interpelar a la crítica literaria en general, con los problemas que traemos, con, digamos, el armado de nuevas series literarias, de investigación en torno a otros archivos. O sea, eso es lo que nosotros pensamos, los modos desviados de leer, es lo que nosotros entendemos en este caso también como feminista. O sea, finalmente no nos ceñimos pura y estrictamente hablando a lo que llamaríamos las 3 olas del feminismo, que están en algún lugar, pero no, esa idea original de que fueran como las grandes marcas, no prosperó en ese sentido lo que entendemos por lectura feminista. Bueno, la idea inicial de hacer 3 tomos al año de haber empezado el proyecto ya se mostró como insuficiente, entonces terminamos teniendo 6 tomos.
de los cuales los dos primeros van a estar dedicados al siglo XIX, pero también no cerrándose sobre el siglo XIX, sino moviéndose en dirección hacia el periodo colonial, dentro de lo que se pueda investigar en el periodo, hasta llegar también al comienzo del siglo XX. El siglo XX lo dividimos en dos tomos, uno que va más o menos también desde 1910 a 1960, y otro que va de 1960 hasta 1990. Y luego el tomo siglo XXI, que es el que apareció en primer momento, que es que llamamos En la intemperie, Poéticas de la fragilidad y la revuelta, es el que abarca los últimos 30 años. Este tomo presentó una serie de dificultades bastante notables. Yo pienso que cada uno de los tomos va a tener sus propias dificultades, ¿no? Cuyas resoluciones están de alguna manera a cargo de quienes somos las directoras de todo el proyecto, es decir, Nora Domínguez, a quien ya mencioné al comienzo, Laura Arnés y yo. Somos las tres que quedamos coordinando el proyecto en general. Pero bueno, volviendo al tomo siglo XXI, parte del problema es que la presencia de las mujeres en el campo literario se ha demostrado como está adquiriendo un vértigo y una intensidad nunca vistas. Es decir, la cantidad de autoras mujeres que publican no para, no se detiene, es impresionante. Las autoras argentinas que en los últimos tiempos vienen ganando premios y premios internacionales, el año pasado hubo premios muy importantes ganados por autoras como Mariana Enríquez, que ustedes conocen y trabajan muy bien, Diana Velesi, María Moreno, Samantha Schweblin, es decir, hubo toda una serie de premios bastante importantes, María Gainza, que dan un poco una idea de la visibilidad, de la importancia que están adquiriendo las escritoras mujeres de las últimas generaciones. Y bueno, no paran de salir libros, o sea que nuestro problema era cómo cerrar este libro. Finalmente lo terminamos en diciembre del 2019, del año pasado, y uno de los problemas era que se seguían publicando textos de mujeres y que teníamos que incluir de alguna manera, porque una de nuestras preocupaciones era que deberíamos nombrar a la mayor cantidad de autoras posibles, ¿no? Y eso es bastante problemático. No queríamos centrarnos tampoco en determinadas figuras, es decir, no queríamos hacer como tal vez otras historias de la literatura hacen, de dedicarle un especial interés o poner demasiado el foco en ciertas autoras, convirtiéndolas un poco así también en figuras tutelares. Ahí había también un deseo de escribir en contra del canon, y de lo canónico y de la canonización. Bueno, pero es muy difícil trabajar de esa manera. La propuesta un poco para este tomo, que tratamos de que se repitan los demás, es bueno, buscar temas, los temas que son decisivos o notables para cada periodo, y son temas que por supuesto lo que producen es mostrar cómo los cambios políticos tienen su impacto en el sistema literario, ¿no? Entonces estamos pendientes de las poéticas, pero también de las políticas, ¿no? Y de cómo hay un intercambio permanente entre estos dos ámbitos. Y por supuesto cómo los cambios en las relaciones de género también van teniendo su impacto en el sistema literario. Para el tomo, otro de las premisas que tuvimos casi desde el comienzo, cuando nos planteamos, bueno, ¿y a quién va dirigido este proyecto? Es decir, ¿quiénes van a leer este libro? Obviamente, los que hacemos docencia y somos integrantes del sistema académico, en primera instancia. Tratábamos de que se ampliara lo más posible el ámbito de lectura y que este fuera un libro que se pudiera usar en los distintos niveles, por lo menos desde el nivel medio de enseñanza en adelante. Bueno, tal vez eso sea bastante utópico, pero nos gustaría que fuera así, que tuvieran su lugar en las clases, ¿no? En las clases y en la enseñanza. Una manera tal vez de ampliar la posibilidad de lecturas y de lectores fue que no solamente pedimos a una serie de autoras y autores
artículos de formato académico, sino que pedimos bien una serie de textos a los que llamamos intervenciones. Y las intervenciones son textos ensayísticos, de muy distinto tipo. Y de hecho, cada uno de los autores a quienes se los pedíamos lo interpretaban a su manera, y nos hacían devoluciones de textos que terminaron siendo incluso muy disímiles entre sí. Eso fue muy estimulante, ver la diversidad de textos que se fueron escribiendo. Entonces, hasta hemos incluido textos que son tal vez solamente una poesía, ¿no? O si en este volumen tenemos por lo menos 2 textos que son directamente una poesía, y a una de esas yo la llamaría incluso una especie de manifiesto, un manifiesto anti-academia, ¿no? Que está a cargo de un varón trans, Gaita Neal, que nos escribió un texto bastante crítico de la academia. Bueno, para darle una idea de algunos textos, algunas temáticas que nos parecieron que tenían que estar y que creemos que atraviesa toda la historia de la literatura, pero que por supuesto adquieren particular visibilidad e importancia ahora, es la cuestión de, por ejemplo, el aborto en la literatura, ¿no? Cómo aparece, la prostitución, la trata de personas, bueno, por supuesto la cuestión del campo en la Argentina, lo territorial, la pampa, ¿no? Que es esa figura tan fuerte y tan potente de nuestra literatura, cómo reaparece escrita ahora en el siglo XXI, cuáles son las problemáticas que la atraviesan hoy. Da como resultado una pampa completamente distinta, ¿no? Y, bueno, estoy tratando de pensar en el índice que tengo acá. Van a aparecer, por supuesto, también las diferentes alianzas que se dan entre escritoras, ¿no? Los grupos de poesía, los emprendimientos editoriales, ¿no? Sobre todo porque nosotros, el periodo que estamos abordando está muy marcado por la crisis de comienzos de siglo, es decir, del año 2000, con todo lo que eso significó de estallido del sistema neoliberal que terminó imponiéndose a partir de la última dictadura argentina. Entonces, digamos que esa era para nosotros una época que marcaba el comienzo del periodo, la salida de la dictadura, el periodo de la postdictadura, y qué pasaba en esas 3 décadas de instalación, asentamiento del neoliberalismo, y la crisis resultante. Entonces, bueno, cómo eso afectó a la literatura en todos los terrenos. No solamente temático, sino también en la manera de hacer circular literatura, en las distintas reorganizaciones de las actividades literarias. Aparecen emprendimientos, por ejemplo, como el de Belleza y Felicidad o el de Zapatos Rojos, ¿no? Luego hay problemáticas más recientes o más acuciantes, como la cuestión de los discursos del odio. Ahí no sé, tenemos un texto muy lindo dedicado a esa cuestión, muy bien, muy bueno, muy potente, ¿no? Lindo no sé si es la palabra exacta para definirlo. Aparecen otros temas, como por ejemplo la maternidad. ¿Cómo se entienden hoy las maternidades o las formas de maternar? Aparece también la transnacionalidad, qué significa escribir literatura argentina cuando muchas autoras escriben viviendo en el exterior e incluso escriben en otros idiomas. ¿Qué es lo que define literatura argentina? Si no es la territorialidad, si no es la lengua. Bueno, le dedicamos un texto también a la literatura romántica, que nos parece un nicho bastante desdeñado de la literatura, pero por otro lado, desde el punto de vista mercantil, es uno de los géneros que más vende, así que conseguimos ahí una editora que nos escribió un texto muy interesante sobre quiénes son las autoras que hoy día escriben novela romántica, por ejemplo, ¿no? Es decir, como podrán ver, los temas son muy variados, pero con esto tratamos de hacer un mapeo de lo más amplio posible de cuáles son las temáticas que atraviesan este periodo. Y no sé, a mí me gustaría tal vez ir redondeando, no sé si es que me queda mucho tiempo para hablar, pero en todo caso puedo dejar para las preguntas y dudas las cosas que queden pendientes, digamos. Espero haber dado por lo menos una idea introductoria lo suficientemente clara y amplia.
Lo que yo estaba pensando también ayer, justo a partir de un comentario que estábamos teniendo entre Nora, Laura y yo, sobre algo que había dicho Piglia en un momento dado, lo dice en su novela Respiración Artificial, que es ¿quién de nosotros escribirá el Facundo? Como diciendo, el Facundo fue el texto señero que da origen a la literatura argentina en el siglo XIX. Piglia se preguntaba a fines del siglo XX, digamos, quién sería la voz que escribiría el Facundo para el siglo XX, ¿no? Yo tengo una forma de respuesta, nunca la dije en voz alta, pero me parece que sí se puede encontrar algún texto que replique el Facundo, pero en el siglo XX. Y creo que me parece que esta historia de la literatura argentina con perspectiva feminista lo que va a tratar de responderse es quiénes están escribiendo hoy, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el Facundo el modelo para pensar quién asume la voz de una literatura? Es decir, ¿qué otras voces se pueden tener en cuenta a la hora de pensar un mapeo, un mapeado, una cartografía de lo que es una literatura nacional, ¿no? Es decir, me parece que hay que dar vueltas las preguntas, y esto es algo que estamos intentando hacer con este proyecto, ¿no? Que las preguntas sean otras, ver por qué desde estas perspectivas que han sido dejadas o, digamos, acorraladas en los márgenes del sistema literario, se pueden buscar nuevas maneras de entender la literatura, saliéndose también de esta idea del canon que nos parece tan patriarcal, ¿no? Y bueno, algo que me gustaría también decir antes de cerrar es que, por supuesto, tenemos la esperanza, que ya no la veo como tan utópica, de que esta iniciativa entusiasme a otras literaturas nacionales para poder seguir multiplicando miradas feministas en otras historias literarias del continente, del continente europeo, ¿por qué no también? Y bueno, les dejo esa inquietud que espero sea de fuerte inspiración, ¿no?